y gracias a ustedes por estar aquí. Y en especial quiero agradecer a Affinity que nos haya invitado a Xavi y a mí a estar esta tarde con ustedes en México, porque la verdad es que es un honor y una oportunidad de compartir casos, experiencia con ustedes, los que estáis aquí, con las 1000 y pico personas que se han inscrito en este simposio sobre novedades en medicina interna y en dermatología. A ver si me funciona el puntero. Sí, ahora ya funciona, veo bien, muy bien. Em, Hoy lo que vamos a ver fundamentalmente es todos los aspectos de la dermatitis atópica canina, de la enfermedad más importante dermatológica del perro, la que genera más casos clínicos, más visitas a las consultas, y vamos a ver todo lo que ha cambiado y cómo podemos hacer un buen diagnóstico y un buen manejo de esta enfermedad. Es una enfermedad que es sumamente interesante por lo frecuente que es, porque es el principal problema que vemos en la clínica veterinaria, y también porque, a diferencia de enfermedades muy complicadas, es una enfermedad que para diagnosticarla y tratarla bien no hace falta un gran equipo, no hace falta tecnología de última generación, mucho dinero, técnicas complicadas, simplemente hace falta hacer buena medicina, ¿eh? Y de esto es de lo que hablaremos. En esta primera charla, lo tenéis aquí en la diapositiva, hablaremos sobre todo del concepto y el diagnóstico de la dermatitis atópica, ¿eh? Empezaré hablando por qué es un reto diagnosticar la dermatitis atópica, luego veremos la etiopatogenia como la entendemos ahora, en conexión con lo que ha comentado Xavi, del microbiota intestinal y cutáneo. Luego veremos el pleomorfismo clínico que tiene esta enfermedad, que es algo que complica un poco el diagnóstico, pero yo creo que con las imágenes que os he seleccionado tendréis una idea de cómo es la enfermedad clínicamente, en todas sus variedades. Y finalmente revisaremos brevemente cómo se hace el diagnóstico de dermatitis atópica en el perro. Es decir, lo primero que uno se plantea cuando habla de dermatitis atópica es ¿por qué es tan complicada de diagnosticar y de manejar, ¿no? Si pensáis, es una enfermedad muy frecuente y conocida, que se estudia bien y que, por ejemplo, en un día mío de trabajo en el hospital, la mitad de los pacientes que veo son perros con dermatitis atópica. A pesar de que los veterinarios la conocen bien, muchos de ellos son estudiantes míos y así todo, los propietarios acaban decidiendo ir a un especialista, cambiar de centro, porque no ven que el perro funcione relativamente bien. Este fenómeno de que sea tan difícil manejar la dermatitis atópica tiene varias facetas, tiene varias razones, ¿no? La dermatitis atópica, si la definimos, la conocéis bien, es una enfermedad inflamatoria, prurítica fundamentalmente, que está asociada a la producción de inmunoglobulinas de tipo E y que estas están dirigidas frente a alérgenos ambientales, ¿no? Esta es la definición clásica. Se considera en los libros todavía una enfermedad de tipo hipersensibilidad, de hiperreacción del sistema inmunitario frente a sustancias que hay en el ambiente y que penetran vía percutánea, polen, polvo, ácaros, etcétera, que contactan con nuestra piel y en algunos niños, en algunos perros, generan esta reacción que llamamos dermatitis atópica, inflamatoria y pruriginosa. La dificultad de la dermatitis atópica radica básicamente en estos 3 puntos que tenemos aquí. El primero es que, aunque yo os he resumido aquí brevemente de qué se trata, todos los detalles de la patogenia de la enfermedad no los conocemos bien. Y yo os enseñaré dónde está la frontera, hasta dónde sabemos y entendemos de la dermatitis atópica. El segundo problema es que es una enfermedad clínicamente muy diversa. Yo os explicaré inicialmente lo que dicen los libros. Los perros atópicos se presentan así en el hospital, pero luego veréis que hay muchas variedades y muchas diferencias.
Y finalmente, el tercer reto diagnóstico es que no hay un test para diagnosticar la dermatitis atópica. No hay una prueba serológica, intradérmica, una biopsia que te permita diagnosticar dermatitis atópica. Es un diagnóstico puramente clínico. Cada uno de vosotros, valorando la historia, los datos del paciente, el cuadro clínico, establecéis este diagnóstico y no hay más. Y lo mismo se hace en medicina humana con la dermatitis atópica de los niños. Es decir, no hay una prueba diagnóstica de la enfermedad, ¿no? Empecemos por el primero de estos tres aspectos, la etiopatogenia. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de la dermatitis atópica? Bueno, lo que sabemos ahora cierto es que no es simplemente una alergia. Esto es una cosa que explicamos a los propietarios de los animales o se estudia en los libros, pero es una simplificación de una situación mucho más complicada. Es decir, los perros atópicos, los que llamamos perros con el síndrome atópico o con dermatitis atópica, en realidad, como los niños atópicos, son individuos que presentan varias disfunciones, es decir, que tienen un fenotipo especial. Y fundamentalmente estas disfunciones afectan a tres sistemas. Uno, tienen una barrera, a ver si sale el... No crees que es fácil este puntero láser, aquí sale. Uno, tienen una barrera cutánea alterada, es decir, su barrera cutánea es mucho más permeable de lo normal. Dos, tienen un microbioma cutáneo, un microbiota cutáneo alterado, con disbiosis, que explicaba Xavi hace un momento. Y tres, cuando penetran estas sustancias, sean del microbiota o del exterior, en la piel, se produce una reacción de hipersensibilidad. Es decir, las tres cosas pasan en estos individuos de forma simultánea. La hipersensibilidad, que es lo que más se ha estudiado, es mucho más complicada de lo que pensábamos al principio. Cuando yo estudié la carrera hace bastantes años, explicaban que simplemente era una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Es decir, cuando entraba un organismo en contacto con un alérgeno especial, polen, ácaros, mohos, etc., en vez de responder con una producción estándar de IgMs e IgGs, por un problema de disregulación genética se producían IgEs y esto inducía a la larga el cuadro alérgico, la degranulación de los mastocitos, etc. Ahora sabemos que en realidad no es tan simple, y se ha estudiado muy bien, y esta diapositiva tan complicada, que si queréis luego la podéis mirar en calma, lo indica mejor, indica que estos individuos tienen respuestas inmunitarias anormales frente a alérgenos ambientales, que empiezan siendo lo que aquí se marca en esta diapositiva como una... Aquí abajo, a ver si lo llevo hasta donde yo quiero, aquí una respuesta que se llama T-helper 2, es decir, una respuesta de linfocitos T estimuladores que sobre todo inducen inmunidad de tipo humoral, y posteriormente, con el curso de la enfermedad, va cambiando una respuesta T-helper 1. Es decir, que el perfil del perro atópico es anormal y es variable en el tiempo. El segundo problema que tienen estos perros atópicos es que su barrera cutánea no es tan eficiente como la normal. Es decir, la barrera que forma la epidermis, que hace que no penetren tantos alérgenos, es defectuosa. Y es defectuosa en los dos componentes de esta barrera. La barrera que llamamos epidérmica o cutánea, la componen, como veis en este esquema, los diferentes queratinocitos de la epidermis, y entre ellos forman una primera barrera de proteínas que conecta las células y otra segunda barrera de lípidos que las envuelve. Las dos suelen ser defectuosas en los perros atópicos. En niños se sabe que, por ejemplo, tienen defecto en una de las proteínas fundamentales que forma la barrera, que es la filagrina. En perros se han encontrado otras deficiencias, por ejemplo, en placofilinas. Y tanto en niños como en perros, la envoltura lipídica es anormal.
¿Qué pasa? Que esta piel del niño atópico, del perro atópico, es mucho más permeable en las dos direcciones. Permite que penetren más cosas y permite también que se pierda más agua. Y por tanto, todos estos, lo veréis en las imágenes, estos pacientes tienden a tener pieles secas, a tener una xerosis cutánea bastante marcada. Y son pacientes que reciben mucho beneficio de el baño, la hidratación, el reparar esta barrera epidérmica. Y ahora esta es en la segunda charla que comentaremos opciones terapéuticas, veremos que una de las dianas que tenemos en la dermatitis atópica es reparar la barrera epidérmica. Por último, el microbiota cutáneo es anormal en los perros atópicos. Es anormal de forma cambiante, como cambia la enfermedad. Pero, como comentaba Xavi, el factor tal vez más clave a la hora de definir cómo es el microbioma cutáneo de un perro sano es la diversidad. En un perro de piel y de salud normal, viven en la piel más de 1000 especies de bacterias y lo hacen en una composición concreta muy diversa, sin que un género, una especie, predomine y ocupe grandes zonas de la superficie cutánea. En este equilibrio reside la salud de la superficie cutánea. En los perros atópicos se ha visto que se presenta lo que Xavi comentaba, una disbiosis. Y normalmente lo que ocurre es que los firmicutes, que es el grupo de los estafilococos, los que tienen pared dura, proliferan y dominan muchísimo la superficie cutánea. Y de esta colonización de la superficie cutánea generalmente salen infecciones focales en la piel. Esta gráfica que tenéis aquí se describió por primera vez en el 2012 y es un modelo que se ha hecho clásico en el estudio de la dermatitis atópica en niños y luego en perros, que demuestra que a lo largo del curso de la dermatitis atópica el microbioma de la piel va cambiando. Aquí tenéis estas líneas, esto es difícil, hay que moverlo muy poco. Esta azul es la diversidad del microbioma. Cuantas más especies de bacterias hay, más alta está. Cuando baja el número de especies, baja la diversidad, ¿no? Fijaros que baja en la zona del flare, cuando se produce un brote de la dermatitis atópica. Y cuando controlamos el brote, se resuelve, se genera de nuevo diversidad. Y fijaros que a la vez que baja la diversidad, ocurre porque aumenta la proporción de estafilococos, que es la línea verde. Es decir, cada vez que un niño o un perro tiene un brote de dermatitis atópica, lo que pasa es que cae su diversidad del microbioma cutáneo y se produce un incremento en la población de estafilococos. Esto se ha estudiado muy recientemente en un estudio que en un modelo de perro atópico que es el Shiba Inu, y se ha visto que pasa exactamente lo mismo que en niños. Es decir, hay una caída de la diversidad cuando la dermatitis atópica se enciende o presenta un brote. No doy más. Por tanto, hemos visto que no es una alergia solo, sino que es una enfermedad compleja en la que hay tres pilares en su patogenia. La hipersensibilidad, ciertamente, la disfunción inmunitaria, la barrera alterada que permite que penetren mesalergenos y un microbioma cutáneo anormal. Los tres mecanismos los atacaremos luego cuando veamos cómo se trata la dermatitis atópica canina y veremos que hay que modular las tres cosas: la respuesta inmunitaria, reparar la barrera y hacer que el microbioma vuelva a ser no un microbioma disbiótico, sino un microbioma sano, diverso. Dejada la patogenia, vamos a ver cómo es clínicamente la dermatitis atópica. Creo que todos la conocéis porque todos aquí habéis visto casos de dermatitis atópica. Es una enfermedad muy frecuente, tal vez la más frecuente del perro, y en los libros está muy bien descrita. Es decir, es una enfermedad de perros jóvenes,
90% tienen menos de 3 años, de ciertas razas, sobre todo de perros de razas selectas. Aquí seguro que lo veis mucho en Bulldog francés, West Highland White Terrier, en Boxer, Pastor Alemán, todos los Setters, Terriers. Es decir, es muy frecuente en muchas razas, y es una enfermedad crónica que persiste prácticamente de por vida, que va progresando, a veces con un patrón estacional, pero en el más del 75% de los casos, aunque inicialmente es algo estacional, acaba siendo anual, ¿no? Pierde la estacionalidad. Esto es porque probablemente cada paciente se va haciendo alérgico a más sustancias y muchas de ellas ya no son estacionales, sino que están todo el año. Por tanto, muchos acaban teniendo, sí, brotes, pero los tienen aleatoriamente durante todo el año. Si previamente ha ido a algún veterinario y le ha dado cortisona, en su historia también nos refieren que ha ido muy bien las pastillas o las inyecciones de cortisona, porque sabemos que es una enfermedad que responde muy bien incluso a dosis bajas de corticoides, ya lo veremos. El signo clínico fundamental de la dermatitis atópica es el prurito. Vienen a la consulta porque se rascan y casi todo lo que vemos es consecuencia de que se han rascado. En la escala clásica de prurito de 0 a 10 que utilizamos los dermatólogos, la dermatitis atópica tiene que tener un prurito entre 7 y 8, 7 y 9 a veces. Raras veces tiene menos de 7. Y si tiene menos de 6, tenéis que pensar que probablemente no es un perro atópico. Y es curioso que también vemos algunos pacientes que solo tienen prurito y no tienen lesiones, o son muy leves, a veces se han lamido un poco las extremidades y nada más. Recordar cuando hacemos la historia clínica que nosotros tenemos muy claro lo que es el prurito. Y si a mí me preguntáis, ¿pero tenía prurito este paciente? Yo sé lo que me estáis preguntando. Pero cuando hacéis la historia con los tutores de cada paciente, muchas veces no lo entienden, solo el picor como se presenta en el perro. El perro manifiesta el prurito de muchas formas. Una es con el rascado, pero también con el lamido de las manos, con el chupado, con el frotarse contra los muebles. Es decir, que hay veces que le puedes preguntar a un propietario, ¿pero tiene prurito? Y te dice, no. Y dices, pero se chupa las manos y dice, sí, toda la noche está lamiéndose. Bueno, esto es prurito en el perro. Como el gato es prurito que hagan más de 1 hora al día de overgrooming. Los gatos, algunos de ellos, no se rascan. Simplemente, me he quitado esto aquí. Bueno, creo que se ha recuperado. ¿Se oye? Sí. Los gatos no se rascan, muchos de ellos se arañan, sino simplemente se lamen más de lo que es habitual o frecuente. El cuadro clínico que debemos esperar, por tanto, es el de un perro joven, con historia de prurito, que responde a corticoides, con muy pocas lesiones primarias, lo que llamamos lesiones... No sé si está bien esto. Sí. No sé, lo que llamamos lesiones primarias y con abundantes lesiones secundarias, lesiones asociadas al rascado del paciente o a veces a la evolución crónica de la enfermedad. Es muy característico que la distribución de las lesiones es muy ventral, ahora lo veréis en las imágenes. Son pacientes que presentan lesiones en cara, axilas, vientre, ingles y parte distal de los miembros. Este es el esquema clásico de los libros de texto que manifiesta dónde están las lesiones en la dermatitis atópica. Cara ventral de pabellones auriculares, cara, axilas, ingles, parte distal de las extremidades. Y aquí lo veis en algunos pacientes. Son pacientes que generalmente en el dorso no presentan lesiones, tampoco en la cara lateral de los miembros, pero sí en la cara de forma simétrica, muy característica, y en manos, en cara interna y ventral,
Cuando hacemos que estos pacientes se tumben y examinamos la parte ventral de su cuerpo, vemos que presentan eritema, liquenificación, lesiones diversas. Aquí tenéis otro ejemplo. Este perro, en esta imagen, por ejemplo, no parece presentar lesiones, pero si le dices túmbate y miras cómo es la parte ventral, presenta las características áreas de afectación de la dermatitis atópica. Y muestra muy bien cómo son las lesiones en la dermatitis atópica. Esperaremos ver alopecia, eritema y una progresión hacia lo que llamamos liquenificación, es decir, que la piel se engrosa y se ve mucho más marcado el dibujo de la superficie cutánea y se hiperpigmenta. Esto no es más que un signo, aquí lo veis en esta imagen bien, de cronicidad en la inflamación cutánea. Es muy característico del perro. El gato, por ejemplo, no tiene esta evolución. Lo tienen las personas, lo tienen los perros muy característicamente. Aquí veis otro ejemplo en este Jack Russell y fijaros cómo las axilas son casi siempre una zona de constante afectación, como lo son también, aquí veis cómo empieza la liquenificación, característica de la dermatitis atópica. Y en el mismo paciente, si examináis las manos, es evidente que se las está lamiendo. Aquí es muy claro porque es la parte dorsal. Hay algunos que se lamen la parte ventral de las manos y hay que examinarlas bien para detectarlo. Por tanto, la dermatitis atópica tiene un cuadro estándar, que es este que habéis visto en estos pacientes, muy ventral, en manos, con eritema, que tiende a la liquenificación, pero ahora veréis que hay una gran diversidad de formas clínicas. Y esta diversidad sabemos que es debida a tres cosas. Una, a que los mecanismos patogénicos son diversos. Hay perros en que el principal problema es la barrera cutánea. Hay otros en que el problema es la producción de IgEs. Hay otros que casi no producen IgEs. De hecho, los que hacéis test de alergia habéis visto que aproximadamente un 20% de los perros atópicos, hagáis el test serológico o el test intradérmico, son negativos. Y son perros atópicos. Por tanto, el mecanismo que lleva a este fenotipo final es complicado, ¿no? Y esto hace que haya muchas formas de dermatitis atópica. Otra cosa que cambia el aspecto de la dermatitis atópica son las infecciones secundarias, por malassezia o por Staphylococcus pseudointermedios. Como son muy frecuentes, a veces lo que nos llega a la clínica es un paciente que en realidad tiene una pioderma superficial, pero eso solo es una pequeña manifestación de la dermatitis atópica. Es lo que más nos llama la atención, una alopecia multifocal, con collaretes epidérmicos y pústulas, de distribución incluso dorsal, y dices, pues es una pioderma. Bueno, es una pioderma ahora, pero es básicamente una dermatitis atópica. Y luego, lo veréis, hay un fuerte componente racial, que ahora entendemos mejor. Los perros atópicos de las diferentes razas son diferentes. Es decir, una dermatitis atópica en un boxer no se presenta igual que en un bulldog francés. Ahora veréis las diferencias. Es decir, la complejidad de la dermatitis atópica clínica depende de todos estos factores y hace que haya formas especiales para ciertas razas y formas que dependen un poco de si ha habido infección secundaria, de cómo es en este individuo concreto la dermatitis atópica, etc. Os lo voy a enseñar con ejemplos que lo veréis mejor. El más claro es este, es decir, hay perros atópicos que cuando vienen a la consulta presentan básicamente una pioderma superficial. Esto es este caso. Si lo veis, si os fijáis en este paciente, podéis decir, no, pero si presenta lesiones por todo el dorso y la parte posterior de los muslos, y las lesiones son alopecias multifocales hiperpigmentadas, y luego aquí en los muslos veo claramente pápulas, pústulas, collaretes epidérmicos. Sí, es una pioderma superficial clásica producida por no hace falta casi ni hacer pruebas de tan
obvio que es el diagnóstico. Pero ¿por qué este perro ha desarrollado ese pioderma? Simplemente es porque es un perro atópico. Y es su forma de manifestar la dermatitis atópica. Aquí vemos estos característicos collaretes epidérmicos de border y tematoso que se van extendiendo, que hacen algunos Staphylococcus pseudointermedius y que conocemos muy bien, ¿no? Si buscáis en estos pacientes, hay incluso lesiones primarias, como esta pústula tan bonita, ¿no? Es decir, que son pacientes con una infección clásica fácil, ¿eh? Podéis hacer una citología de estas pústulas para comprobar, o de los collaretes epidérmicos, y veréis claramente los neutrófilos degenerados, aquí se ven bien, veréis cocos intracelulares y extracelulares, etc. Es decir, que no es difícil, pero es relativamente frecuente, ¿eh? Y os he elegido un caso que tuve cuando estaba en Estados Unidos, que es muy representativo de este problema. Era una gran danés que se llamaba Whitney y que tenía una historia de prurito, tenía unos 2 años más o menos, y ya tenía historia de picores, se había hecho una dieta hipoalergénica sin que mejorara, se hizo un test intradérmico que dio positivo a polen y ácaros y no mejoraba con la inmunoterapia. Esto en general es una mala idea, ¿eh? Es decir, es una mala idea empezar la inmunoterapia o los test sin tener el diagnóstico bien firme, ¿eh? Es decir, hay que separar lo que es las opciones de tratamiento del diagnóstico. Los test de alergia no son para diagnosticar la enfermedad, ¿eh? Luego lo comentaremos. Por tanto, si uno tiene dudas de que tiene un paciente, lo peor que puede hacer es un test de alergia, porque va a dar positivo en muchos casos y no va a resolver el diagnóstico. El diagnóstico tienes que hacerlo tú, clínicamente, ¿eh? Bueno, no mejoraba con el test de alergia, no sabían si es que no era atópica o es que no iba bien la inmunoterapia, que también pasa. Probaron de darle ciclosporina, pero la vomitaba y seguía con prurito, sobre todo con lesiones. Whitney era una perra de concurso y de, en fin, de show, que también la llevaban a anuncios en Nueva York. En fin, era una perra un poco VIP, muy bonita, aquí la veis. Y claro, aparte de que se lamía las patas un poquito, a la propietaria le preocupaba el aspecto que tenía, este aspecto apolillado totalmente de su capa, ¿no? Aquí lo veis mejor. Está todo como si se fuese comido. Este patrón, los veterinarios, los dermatólogos, lo reconocemos muy bien. Este patrón apolillado indica solo foliculitis, ¿no? Es el resultado de una foliculitis, probablemente bacteriana, no tiene más misterio. Esta paciente tiene una foliculitis probablemente por estafilococos y sabemos que el estafilococo pseudointermedius, que es el que causa este patrón, no es una bacteria contagiosa, no es que se coja de otro perro y que se haya infectado, vive en la piel de todos los perros, también de Whitney, ¿eh? El problema es por qué le causa esto y a la mayoría de perros no. Y la causa está muy clara, ¿no? Que muy probablemente Whitney es una perra atópica, ¿no? Aquí veis, si fijáis en el abdomen, tiene más lesiones, pústulas, pápulas, es un cuadro bastante característico, ¿no? El diagnóstico en el caso de Whitney es foliculitis bacteriana superficial, secundaria dermatitis atópica, y simplemente hay que mantener el control de los ectoparásitos, dar una buena dieta de soporte, bañarla con un champú de clorhexidina y controlar la dermatitis atópica. El problema no es su infección, el problema es controlar la dermatitis atópica adecuadamente. En este caso se la pasó a Apoquel, fue bien. Yo ya no la vi más porque estaba muy bien, pero me envió una foto desde Nueva York diciendo, está perfecta, Whitney está feliz y ya no vuelve a tener infecciones, ¿eh? Es decir, que una posibilidad es que los perros atópicos entren como un perro con pioderma, ¿eh? Otra es que muchas veces, y lo veréis sobre todo en esta raza, en West Highland White Terriers, lo que tienen los perros atópicos es un sobrecrecimiento de malassezia. Esto lo veis frecuentemente, ¿eh? Entonces,
el sobrecrecimiento de malacesia, sobre todo en las razas en que es muy marcado, lo que hace es que refuerza mucho la inflamación cutánea y se producen estas lesiones tan hiperplásicas, hiperpigmentadas de la piel, a veces se llaman pieles de elefante, etcétera, que los propietarios ven horribles y que incluso antes en los textos si podía ser una cierta displasia epidérmica. Ahora sabemos que no, que estos pacientes con esta piel hiperpigmentada, negra, simétrica en las zonas ventrales, simplemente son perros con dermatitis atópica, que es verdad, fijaros que sigue la distribución clásica de la dermatitis atópica, axilas, ingles, etcétera, es verdad que la piel está muy engrosada, muy hiperpigmentada, ¿no? Que es muy marcada la lesión inflamatoria, y cuando haces citologías hay abundantes malasecias. Pero esto es circunstancial, como el caso de la pioderma superficial. Hay un sobrecrecimiento de malasecias que por supuesto tenemos que quitar, pero se produce por la propia dermatitis atópica. Y a veces es muy espectacular. Este era un caso de los más graves que he visto, y fijaros que en las extremidades la piel estaba engrosada, hacía hasta múltiples pliegues, ahora lo veréis mejor. Fijaros cómo se produce en estas razas esta hiperplasia tan marcada. Pero es lo mismo, es un perro atópico crónico, evidentemente mal tratado, diagnosticado, etcétera, en el que encima de la dermatitis atópica, de la hiperplasia epidérmica, hay un abundantísimo crecimiento de malacesia. Esto es simplemente lo que ocurre en estos pacientes. Estos son dos ejemplos de diversidad fenotípica en dermatitis atópica. La foliculitis bacteriana, el sobrecrecimiento de malacesia. Luego hay todas las formas asociadas a las razas. Y esto se ha estudiado muy bien, y hay un artículo ya antiguo del 2010 de Silvia Wilhelm en Suiza, que describió qué partes del cuerpo se afectan más en cada raza. Porque el dibujito que yo os he puesto al principio del perro diciendo la cara, axilas y tal, es como el dibujo estándar. Pero cuando vas a cada raza, te das cuenta que cada una tiene una distribución de las lesiones especial. Y ellos, en este artículo, el que quiera yo se lo envío, dicen qué porcentaje de zonas corporales se afecta más o es más elevado en afección en las diferentes razas. Dice, por ejemplo, el boxer suele tener afectación facial y en el cuello ventral. El pastor alemán, la parte que veis en rojo, tiene casi siempre afectada la región abdominal inguinal, ¿no? Y esto, si lo miráis en vuestros casos, veréis que es así, que los boxers suelen tener afectación sobre todo facial, que los pastores alemanes tienen mucha afectación ventral, es decir, que hay unos fenotipos que se repiten en las diferentes razas. Los pastores alemanes muchas veces presentan también cheilitis. Si os fijáis bien, el pastor alemán atópico presenta esta lesión que veis aquí, como eritema y pequeñas erosiones, ulceraciones labiales. Este mismo pastor alemán, ahora lo veréis con 6 semanas de tratamiento con oclacitinib, cómo se le han secado las lesiones. Es decir, que es parte del cuadro atópico esta cheilitis que vemos. En el bulldog francés, por ejemplo, las lesiones axilares son muy importantes, también las del vientre. Lo hemos visto al inicio en un bulldog francés blanco. Las ingles y axilas son las zonas más afectadas. En los Westies lo acabamos de ver, muy frecuentemente axilas, ingles, orejas. Es decir, cada raza presenta sus características y más o menos hay que reconocerlas para llegar a un buen diagnóstico clínico. Luego, independientemente de la raza, hay un 10%, 10 a 15% de perros atópicos que tienen lo que llamamos una dermatitis atópica regional. Es decir, no presentan todas las lesiones de nuestro esquema, sino que a este paciente concreto le afecta solo una zona. Por ejemplo, la zona periocular en este perro.
pero lo afectaba muy gravemente. Pero presentaba una blefaritis, una blefaroconjuntivitis brutal. Ahora, si mirabas el abdomen, los muslos, las extremidades, estaba bien. Este paciente prácticamente lo mismo, lesiones solo perioculares y perilabiales, muy graves. Fijaros que aquí hay 3 puntos de biopsia. Eran tan graves las lesiones que acabé biopsiándolo porque no tenía claro que fuera solo una dermatitis atópica. También hay perros que presentan la lesión solo en la región vulvar, seguro que los habéis visto, como esta perrita de aquí, la veis, la cara la tiene perfecta, manos perfectas, pero desde hace más de un año presenta una inflamación en la región vulvar. No es frecuente, pero es una forma de dermatitis atópica que vemos. Y sí que veis, seguro más frecuente, las que tienen solo inflamación en las manos, sobre todo perros de pelo duro, bulldogs, boxers, chihuahuas, muy frecuentemente. Fijaros que no tiene apenas lesiones, tiene algo de blefaritis y sobre todo lo que presenta es inflamación en las manos. Se lamen, se muerden las extremidades. Esto es muy típico del perro atópico. No esperéis para hacer el diagnóstico que lo tenga todo, basta que tenga algunos signos. Y este es otro. Fijaros que este presenta algo también de blefaritis, inflamación del pliegue y, ¿lo veis aquí mejor? Y cuando miramos las manos está inflamada o incluso presenta estos pequeños granulomas interdigitales. Estos granulomas se producen muchas veces por el lamido, la inflamación y la ruptura de los folículos pilosos. Pero es una forma de dermatitis atópica y hay que tratar la dermatitis atópica si pretendemos curar a estos pacientes. Aquí tenéis otro idéntico. El problema de estos perros con pododermatitis por dermatitis atópica es que muchas veces no se tratan con antibióticos. Este es un convencimiento de que este es un proceso infeccioso y antibióticos, se hacen cultivos que no sirven de mucho y se sigue este camino. Y acaban así. O sea, la dermatitis atópica es una enfermedad crónica y lo que acaba produciendo son manos como esta, hiperplásicas, que son el resultado de años de inflamación interdigital no controlada. Aquí veis que ya es bastante grave, pero ahora veréis por ejemplo, este terrier que presentaba casi solo dermatitis atópica en las manos, pero fijaros que tenía unos 10 años cuando yo lo vi, cómo tenía las manos, totalmente hiperplásicas y con inflamación crónica. Esto es el resultado de un mal diagnóstico y un mal tratamiento de la dermatitis atópica. Y que lo creáis o no, se ven bastantes de estos pacientes. Dicen, no, es que no responde, se ha hecho cultivos, raspados, y cuando en realidad es una evolución a largo plazo de una dermatitis atópica. Por último, el caso que sí que conocéis mucho son las otitis crónicas por dermatitis atópica. Pensar que la gran mayoría de casos de otitis, excepto los perros jóvenes que tienen otitis unilateral por cuerpo extraño o otodectes, cuando veis un perro con otitis estáis viendo un perro atópico. Es un perro atópico, el que tiene otitis bilateral, un perro joven, casi todos son perros atópicos. Más del 75% de casos de las otitis son casos de dermatitis atópica. En mi país, al menos, la mayoría de veterinarios abordan estos casos de una forma totalmente inútil. Hacen cultivos de la infección secundaria, uno y otro, y cambian de antibiótico y de gota, cuando en realidad hay que tratar la dermatitis atópica. Los cultivos de la secreción ótica no sirven para nada. Las bacterias van cambiando constantemente. Y pasados meses dicen, es que le he dado de todo, se ha hecho resistente a todo. No, y cuantos más antibióticos utilices, más resistencias habrá. Más acabaremos teniendo resistencia. Y mucho menos si ya das el antibiótico vía oral. Está totalmente contraindicado en otitis externas. Pero en realidad, esto que vemos és un perro atópico. No veig res, Ah, val.
Porque tengo els dos focos aquí y no veig absolutamente, no veo nada. O sea que este perro, evidentemente, si yo ahora cojo un hisopo y se lo meto y hago un cultivo, de aquí me van a crecer bastantes cosas, porque ya veo que está lleno de pus. Pero igual estas cosas cambian de aquí una semana o de aquí 4 días. Y además el resultado de un antibiograma de una muestra óptica no es relevante, porque los antibióticos los ponemos en concentraciones mucho más elevadas. Y lo que te informa el antibiograma es de la sensibilidad si este antibiótico se da vía sistémica. Por tanto, abordar esto es abordar un perro atópico, ¿vale? Hechas estas consideraciones, ¿cómo se diagnostica la dermatitis atópica? Ahora que Alba me decía, te quedan 10 minutos, ves al grano. Pues es relativamente sencillo, ¿eh? Es lo que llamamos un diagnóstico de exclusión. A partir de la historia del cuadro clínico, nosotros pensamos, esto puede ser un perro atópico, puede tener otras enfermedades, pero en principio tiene prurito, y estamos en el grupo de enfermedades pruriginosas. Voy a descartar primero las enfermedades más fáciles, parásitos, etcétera, infecciones. Luego voy a descartar que no sea una alergia producida por algún componente de la dieta. Y si lo descarto todo y el perro tiene prurito, le llamaré dermatitis atópica, ¿eh? Por tanto, primer paso en perros con prurito, estar seguro que no tiene ectoparásitos. Raspados cutáneos múltiples. Si tenéis dudas, como Sarcoptes es difícil de encontrar, simplemente darle una isoxazolina, que ahora tenemos 4 diferentes en el mercado, no son demasiado caras, y te aseguran que no tiene ácaros, ni Demodex ni Sarcoptes, ¿eh? Por tanto, antes de avanzar en el protocolo diagnóstico, hay que estar seguro que no tiene parásitos, ¿eh? Esto que es tan fácil no pasa, ¿eh? Os pongo otro ejemplo, un Golden Retriever, y es rápido, también de Estados Unidos, de Boston, me vino a mí con un diagnóstico de dermatitis atópica. Me dijo, no, se han hecho pruebas de alergia, es muy positivo ácaros, está ahora con inmunoterapia, pero también con Apoquel porque no bastaba. Al principio el Apoquel iba bien, ahora va mucho peor. Le hemos dado ciclosporina, corticoides, se sigue rascando. Yo creo que tantas cosas que le hemos dado, lo hemos inmunosuprimido y ahora tiene como unas infecciones profundas. No sé, mejor que lo veas que no sabemos qué le pasa. Vino con una campana porque el perro se arrancaba la piel y fijaros en el dorso las úlceras que presentaba, etc. Estas lesiones muy espectaculares de infección profunda no tienen nada, ni de inmunosupresión, ni nada de todo esto. Son simples escoriaciones. Esto se lo hace de picor el propio perro, ¿eh? Simplemente tenemos un perro con mucho prurito no diagnosticado, ¿eh? Y cuando ves las lesiones están en zonas laterales, esto no es frecuente en dermatitis atópica, tiene un eritema ventral brutal, pero cuando lo miras de cerca, no ha evolucionado hacia la liquenificación que vemos en dermatitis atópica, sino que vemos múltiples pápulas, vemos muchas costras, un cuadro costroso. Lo primero que hay que descartar en este perro es que no tenga sarna sarcóptica. Esto es lo obvio, ¿no? Y efectivamente, aquí lo veis, el parásito, en el primer raspado que hicimos, con todo lo que le habían dado ya estaba lleno de Sarcoptes, y el perro se trató bien y se resolvió. Pensar una cosa, Sarcoptes y los ácaros del polvo dan reacción cruzada. Por tanto, a todos los perros con sarcóptica, si les hacéis pruebas de alergia, son positivos. Por tanto, no hay que hacer pruebas de alergia hasta que no se tiene el diagnóstico claro. Las pruebas de alergia no ayudan a diagnosticar, ayudan a elegir el tratamiento, pero primero el diagnóstico tienes que hacerlo tú. Y si alguien que va a hacer unas pruebas de alergia se le pregunta, ¿pero has descartado otras enfermedades? Y dice que no, hay que parar y decir, bueno, vamos a descartar bien con citología, raspados, tratamiento, que no hay cuadros infecciosos. Segunda cosa que hay que estar seguro es que ahora no tiene infecciones cutáneas graves. Habéis visto aquella pitbull con la pioderma superficial o los
Westies con malasecia. Esto es lo primero, hacer unas citologías de superficie, ver si hay pioderma, si hay sobrecrecimiento de malasecia y poner un tratamiento a esto. A ver cuánto prurito queda, cuánta gravedad y cuántas lesiones nos quedan después de un buen tratamiento de la pioderma. Y esto es generalmente una cosa que se hace en la primera visita, descartar sarcóptes y valorar infecciones secundarias. A partir de aquí, si no hay parásitos o estaba tomando ya isoxazolinas, no hay malasecias ni hay infección cutánea, hacemos una prueba dietética. En general con un alimento que lleve una proteína hidrolizada. Hay varios en el mercado, yo os he puesto aquí obviamente el de las jornadas, pero tenéis varias opciones y lo que es importante es que se haga durante un tiempo prolongado, 8 semanas mínimo, y que se haga de forma estricta, nada más. Si el perro tiene mucho prurito y los propietarios os dicen, pero ¿cómo vamos a estar 8 semanas sin darle nada? Se puede hacer una fase controlada. Yo a muchos de mis pacientes les digo, mira, las 4 primeras semanas te voy a dar Apoquel. Si no queréis, incluso se puede dar un corticoide a dosis bajas, luego lo comentaremos. Yo prefiero el Apoquel, 4 semanas. Y a las 4 semanas seguirás con la dieta, estas 4 semanas estará en dieta, seguirás 4 o 5 semanas más solo con la dieta. Y a las 8 semanas vienes y me lo cuentas. Me explicas qué ha pasado. Y pueden haber pasado solo 3 cosas. Primera, no ha mejorado con la dieta de eliminación. Es decir, sí, cuando tomaba el Apoquel iba perfecto, pero a partir de la 4ª semana volvemos a estar igual. Ya sé que no es una alergia alimentaria. En el otro extremo de la diapositiva veis, mejoró con el Apoquel y ha seguido perfecto con la dieta de eliminación. Incluso si le haces el challenge y le vuelves a dar la dieta anterior, vuelve a empeorar. Ese es un perro con pura alergia de tipo alimentario. Son pocos, muy pocos, en los que mejoren muchísimo con la dieta y cuando le vuelvas a dar la dieta anterior, te diga, oye, ahora vuelve a rascarse, a los 3 días vuelve a rascarse. En medio encontraréis un grupo de perros que os dirán lo siguiente, con los 4 semanas de Apoquel fue bien, luego cuando volvió a dieta, poco a poco fue peor, no está tan mal como antes, pero tampoco la dieta le ha resuelto el 100% de su problema del prurito. Estos son generalmente perros que tienen alergias combinadas. Son alérgicos a alimentos y son alérgicos también a algo ambiental. Y nos interesa saberlo. ¿Por qué? Porque como ahora veremos en la siguiente charla, cuando decidamos qué tratamiento vamos a dar a cada perro atópico, tendremos en cuenta cómo ha respondido a la dieta, si le ha ayudado mucho o nada. Si le ha ayudado mucho, sé que el soporte dietético de este perro es muy importante. Si en la dieta no cambió nada, puede comer un alimento más estándar, no pondré tanta atención en la dieta, sino que a lo mejor lo pondré en la barrera cutánea. ¿Vale? Y esta es la última.